En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. En las predicaciones anteriores, la semana pasada, estuvimos dando conclusión al estudio del libro de Romanos. Gracias a Dios que terminamos este libro, que es bastante extenso y que contiene doctrinas bastante avanzadas y profundas sobre las doctrinas de la salvación. Hoy vamos a estudiar un libro más práctico, el libro de Santiago. Es un libro eminentemente práctico y algunos de los estudiosos de las Escrituras dicen que es probable que haya sido el primer libro del canon del Nuevo Testamento que se haya escrito. Es uno de los escritos más antiguos. Vamos a estudiar esta epístola que contiene temas sumamente prácticos e interesantes para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. La epístola de Santiago, cuando se habla de Santiago, se está hablando de Jacobo. Jacobo, el medio hermano de Jesús. Es decir, que Jesús tuvo más hijos, por supuesto. Eso lo declara una y otra vez el Nuevo Testamento. Así que vamos a estudiar la epístola de Jacobo. Es llamado también Santiago a causa de una transliteración del nombre hebreo al nombre latino. Bien, la primera de las epístolas es llamada, esta epístola de Santiago es catalogada o llamada epístola universal o epístolas generales. Hay alrededor de 6 epístolas en el Nuevo Testamento que han sido catalogadas como epístolas generales o universales. ¿Por qué se les llama así? Se les llama así porque son epístolas que no tienen un destinatario específico. No son como las epístolas que escribió, por ejemplo, el apóstol Pablo. Pablo escribió el libro de Romanos, o sea, la epístola a los romanos, la epístola a los hermanos que estaban en Éfeso, la epístola a los hermanos que estaban en Corintios, Colosas, Tesalonicenses, y así sucesivamente. Estas cartas escritas por el apóstol Pablo tienen un destinatario específico, aunque él daba órdenes que una vez leída la carta o recibido la carta en la ciudad y en la iglesia donde Pablo les estaba escribiendo, hicieran copias y las enviaran a otras iglesias para que todas las iglesias que Pablo había fundado en aquel entonces leyeran, tuvieran conocimiento de estas cartas que Pablo había escrito, inspirado por el Espíritu Santo. En este caso específico de la doctrina de la epístola de Santiago, pues Santiago también es inspirado por el Espíritu Santo, porque todo el canon, los 27 libros del Nuevo Testamento, fueron libros inspirados por el Espíritu Santo, y los escritores no hablaron de por sí con su propia voluntad, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo y escribieron todo aquello que el Espíritu Santo les guió que escribieran. No de una manera forzada, sino que ellos escribieron voluntariamente, pero guiados por el Espíritu Santo. Entonces es
es llamada epístola universal. Epístola universal porque Santiago dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces él tiene un destinatario, las 12 tribus, pero estaban en la dispersión, o sea, en diferentes países. Habían cristianos judíos que habían sido esparcidos, unos por causa de la persecución, otros por causa de que habían cambiado de domicilio. Entonces, como no había en ese entonces en que se escribió la epístola, una ciudad o un país que se podría decir que estaba lleno totalmente de cristianos, o un país que había ya sido evangelizado, en forma general Santiago se dirige a los expatriados. Bien, hay otras epístolas que son llamadas generales o epístolas universales. Por ejemplo, primera epístola y segunda del apóstol Pedro no tiene un destinatario específico, sino que es en forma general, se escribió para que todo aquel creyente en Cristo pueda leerla. También primera y segunda y tercera epístola del apóstol Juan, usted va a observar cuando comienza a leerlas que no tienen tampoco un destinatario específico. Fueron escritas y cualquier creyente, usted, yo y cualquier creyente de todo lugar, de toda raza, de toda nación, puede leerlo porque es escrita para todo creyente. Otra de las epístolas catalogadas como epístolas universales o generales es la epístola de Judas. Judas también escribió muy brevemente, pero escribió y no especificó en su introducción a quién le estaba escribiendo. Por supuesto que fueron escritas en forma general para todos los cristianos que se encontraran en cualquier ciudad o en cualquier país. Por eso se llaman epístolas universales. El autor de esta epístola, llamada Epístola de Santiago, bien pudo ser llamada Epístola de Jacobo, que en verdad fue Jacobo quien escribió esta epístola, cuyo nombre evolucionó a Santiago. Vamos a hablar de esto un poquito en esta introducción. El autor, la tradición atribuye su autoría a Santiago, el hermano del Señor. El hermano del Señor, Santiago, aparece en la lista de los hermanos de Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 55. Ahí Mateo escribe lo que la gente decía de Jesucristo al ver que el Señor predicaba con gran sabiduría, que tenía controversias y nadie podía ciertamente contradecirle o vencerle, porque Jesús estaba lleno de la sabiduría de Dios. Él mismo dijo: mi doctrina no es de este mundo, mi doctrina es de arriba, de Dios, y todo aquel que quiera conocer la voluntad de Dios conocerá que la doctrina proviene de mi Padre, de Dios. Entonces la gente se preguntaba, al ver la sabiduría de Jesús, al oír cómo hablaba y también observar cómo el Señor sanaba a los enfermos y también hacía milagros creativos, porque les crecían los brazos a los cojos, a los mancos, y les crecían las piernas a los cojos. También habían personas que eran ciegos de nacimiento y el Señor con gran milagro, con gran poder hacía milagros creativos y a la gente le surgían ojos con una visión perfecta.
Entonces, a causa del ministerio poderoso de Jesucristo, de su sabiduría, de su gracia, porque Él predicaba en la llenura y en el poder del Espíritu Santo, la gente se hacía muchas preguntas. Y aquí hay una serie de preguntas. Decían ellos en Mateo 13:55, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Porque a Jesús se le conocía por el hijo del carpintero, José, probablemente, porque no se menciona en los evangelios, solamente se menciona a su madre, a sus hermanos y hermanas. José ya había muerto. Entonces decía la gente, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, no creían porque Jesús se había criado en medio de ellos y lo conocían desde pequeño, y cómo él había aprendido el oficio de su padre y cómo él se había encargado de la carpintería cuando su padre murió. Entonces la gente, al ver que Jesús tenía una sabiduría que nadie se la podía refutar o contradecir, y hacía grandísimos milagros, entonces la gente decía, pero ¿cómo es posible que el hijo del carpintero, el hijo de María, que tiene 4 hermanos e hijas, haga estos milagros? Cuando yo decía, alguien por ahí, yo o nosotros lo hemos visto crecer entre nosotros. Entonces Jesús, en este mismo versículo, responde, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Eso ha sido una constante a través de la historia del ser humano. Cuando Dios levanta un hombre o una mujer y lo usa grandemente, la gente, pensando quizás que las personas utilizadas por Dios por sí mismos hacen las cosas. Entonces, como piensan de esa manera, dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si yo lo conocí desde pequeño? Pero se escandalizaban. Y Jesús declaró que no hay persona sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. No hay profeta. Entonces, aquí se menciona 4 de los hijos de María. No se menciona la cantidad de hijas o el nombre de las hijas de María, porque no era común en la cultura judía que se mencionara los nombres de las mujeres a causa de cierto prejuicio cultural que perjudicaba al sexo femenino. Pero se menciona aquí 4 de los hijos de María, es decir, que Jesucristo fue el primero, el primer hijo de María. En el libro de Mateo se dice que decidió José, el esposo de María, no tener relaciones con su esposa, sino hasta después de que María dio a luz su primogénito. Su primogénito quiere decir su primer hijo. Una vez que nació Jesús, entonces José ejerció su derecho de esposo y tuvo
más hijos con su esposa María. Y se mencionan aquí los nombres de 4 de sus hijos. Jacobo era el hijo mayor de María y de José. Jesús era el hijo, el primogénito, pero no era hijo de José porque Jesús fue engendrado en el poder del Espíritu Santo. Entonces se menciona los nombres de los hermanos de Jesús. A Santiago o Jacobo se le apareció Jesús resucitado. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declara que Jacobo también vio a Jesús resucitado. Sabemos nosotros por el testimonio de las Escrituras que la familia, los hermanos y hermanas de Jesús no creían en él, que sus hermanos eran incrédulos. Hasta se menciona un incidente en que lo andaban buscando para llevárselo para su casa porque creían que Jesucristo estaba fuera de sí o que había perdido su equilibrio mental, que estaba algo así como medio loco, porque Jesús decía quién era él, el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, y por la forma que hablaba y la manera como realizaba milagros. Bueno, a Santiago o a Jacobo se le apareció Jesús. Jesús se le apareció a algunas personas, pero también se le apareció a su hermano, al hermano mayor de José y de María. Se le apareció y fue ahí cuando Jacobo se convirtió a Cristo y se dio cuenta de que su hermano no era sino el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, que vino a este mundo para salvar a los pecadores. Fue hasta entonces que Jacobo tuvo una visión clara de quién era Jesús, su hermano mayor. Eso se encuentra en 1 Corintios 15:7, que dice así: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. La última aparición de Cristo a una persona después de la resurrección fue Pablo, pero aquí se declara que Jesús se apareció a varias personas en esos días y que se le apareció a Jacobo y después se le apareció a todos los hermanos juntos. Fue entonces cuando Jacobo y probablemente todos los hermanos y hermanas de Jesús se convirtieron a Cristo por el mismo testimonio de Jacobo. Y Jacobo llegó a ser uno de los prominentes líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Santiago posteriormente a Jacobo posteriormente se le llama Santiago. Entonces Pablo le llama a Santiago una de las 3 columnas de la iglesia, una de las 3 columnas por ser hijo, por ser hermano de Jesús. Jacobo fue conocido, respetado, admirado y fue un líder prominente, un hombre entregado totalmente al Señor, de oración, de mucha sabiduría, porque escribió este libro que nosotros leemos como la Epístola Universal de Santiago. En Gálatas 1, versículo 18 al 19, el apóstol Pablo, juntamente con
juntamente con sus ayudantes, va desde Galacia en el capítulo 1, verso 18, verso 19, se dice así: después pasados 3 años, dice Pablo testificando, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con Pedro 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Habían 2 prominentes líderes en Jerusalén en el momento en que Pablo fue a Jerusalén. Era Pedro y también Jacobo, el hermano del Señor. Ese es el testimonio del apóstol Pablo en la epístola de Gálatas, capítulo 1, versículo 18 al 19. Vamos mañana a continuar hablando un poco más de Jacobo, de su importancia y prominencia como líder, como columna de la iglesia juntamente con los apóstoles, aunque solo se menciona el nombre de 3 apóstoles, el de Pedro, el apóstol Juan y su hermano Jacobo, y luego se menciona a Jacobo, el hermano del Señor. Bien, es que es el que escribió la epístola que nosotros llamamos epístola de Santiago. Mañana vamos a continuar hablando del ministerio de este hombre prominente, de este líder llamado Jacobo, y que se le identifica como el hermano del Señor Jesucristo, a quien Cristo se le apareció cuando Él resucitó. Apareció en esos días a varias personas y se le apareció a Jacobo, y vemos a Jacobo en el capítulo 1 cuando ya está esperando la venida del Espíritu Santo. Quiere decir que Cristo se le apareció bien tempranamente a Jacobo en los días en que Él se le apareció a varias personas resucitado. Lo esperamos mañana para que continuemos estudiando esta epístola, principalmente la introducción a esta epístola, y conozcamos la importancia de Santiago, cuyo nombre original en griego, en hebreo era Jacobo. Hasta mañana. Dios le bendiga y Dios le guarde a usted. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.